Hola, buenos días, ¿cómo les va? Espero que estén bien. Vamos a comenzar en una nueva clase de psicoestadística. En la clase de hoy les haré una devolución de la actividad parcial evaluativa número 3 y luego les voy a presentar la actividad parcial evaluativa número 5 y veremos ejemplos de cómo resolverla, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con la devolución de la actividad parcial evaluativa número 3. En general, la mayoría de los grupos pudo resolver muy bien esta actividad, así que como siempre, quiero felicitarles e incentivarles a continuar como vienen hasta ahora. Voy a hacer algunos señalamientos sobre esta actividad que servirán también para la resolución de las próximas actividades. En primer lugar, y tal como les había indicado en el video previo, perdón, uno de los recursos que tenían que usar para resolver esta actividad es la base de InfoStat llamada Encuesta Psicoestadística A 2020, que está subida a la BP específicamente dentro del bloque de material de trabajos prácticos. Esta base, les queríamos comentar que ha sido actualizada hace un par de días, por lo que van a tener que descargarla de nuevo y guardarla en computadoras. Las actividades que vayamos resolviendo a lo largo del año implicarán usar esta base de datos. Por eso es muy importante que al menos una de las personas que integra el grupo la tenga en su computadora, ¿sí? Eh, Otro de los recursos que es necesario para esta actividad y para las posteriores es el software InfoStat. Si aún no han podido descargarlo, recuerden que pueden ver el video, o mejor dicho, el tutorial de descarga que está en la guía de trabajos prácticos. Como hemos mencionado ya por distintas vías, es una condición necesaria que al menos una de las personas del grupo tenga instalado este software en su computadora, ¿sí? A ver, para que puedan entender un poco, este software es imprescindible para hacer los trabajos de nuestra materia por muchos motivos, pero uno de los principales es que si ustedes tuvieran que hacer los cálculos estadísticos que tienen que aplicar en la materia con los 7.000 casos que hay en la base de datos, se les volvería algo muy tedioso y complejo, ¿sí? Entonces, por eso les señalamos una y otra vez que descarguen este software y que lo usen para realizar todas las actividades. Eh, si bien en la actividad parcial evaluativa 3 no fue un criterio de evaluación para poder aprobar esta actividad, de ahora en adelante sí va a ser un requisito de aprobación que todas las actividades que ustedes hagan y entreguen las realicen usando este software, ¿sí? Otro señalamiento sobre la actividad 3 y específicamente sobre la consigna de la actividad 5, que era parte de esta actividad parcial evaluativa número 3, es el siguiente. A ver, no tenemos que olvidarnos que los conocimientos que vamos adquiriendo en estadística siempre son acumulativos, por lo que aquellos conocimientos que nos sirven para poder resolver una actividad, o mejor dicho, las primeras actividades, también van a ser necesarios para poder resolver las actividades que vienen, ¿sí? Entonces, eh, como habíamos estado ya en las actividades evaluativas previas, cuando nosotros trabajamos con variables que tienen un nivel de medición ordinal, como por ejemplo la variable P15, además de calcular frecuencias simples, también podemos calcular e interpretar frecuencias acumuladas. De esta manera es que nosotros le podemos solicitar al software que nos calcule las frecuencias absolutas y relativas simples y las absolutas y relativas acumuladas, específicamente en este caso para la variable P15. Entonces, si nosotros solicitamos esto al software, nos va a mostrar una salida de máquina como vemos acá en la diapositiva, ¿sí? Específicamente debajo a la izquierda. A partir de esta salida, nosotros podríamos hacer interpretaciones o lecturas de las frecuencias acumuladas. Veamos específicamente lo que yo encuadré en naranja dentro de esta salida de máquina, ¿sí? Si miramos eso, algunos de los ejemplos de lectura
que podríamos hacer son los siguientes. Si vemos las frecuencias acumuladas absolutas y específicamente la remarcada en la salida de máquina, podríamos decir que hay 4.900 personas que indicaron sentir poco o niveles más bajos de enojo o mal humor. Ahora, si miramos la frecuencia relativa acumulada, específicamente la remarcada en naranja, nosotros podríamos decir que el 91% de las personas indicaron sentir bastante o niveles más bajos de enojo o humor, ¿sí? Esto, de nuevo, son ejemplos de cómo interpretar algunas frecuencias acumuladas, absolutas y relativas, de esa salida de máquina, específicamente para la variable P15, ¿sí? Veamos cómo podríamos solicitarle al software calcular estas frecuencias acumuladas, ¿sí? Vamos a ir específicamente a la pestaña de estadísticas. Ahí vamos a seleccionar tablas de frecuencias. Vamos a ingresar al cuadro de diálogo nuestra variable, en este caso es P15. Vamos a tildar en el siguiente cuadro de diálogo cuáles son las frecuencias que queremos conocer. En este caso, como nuestra variable es ordinal, vamos a solicitar los 4 tipos de frecuencias, es decir, la frecuencia absoluta simple, la frecuencia relativa simple, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada, ¿sí? Son los 4 cuadraditos que están ahí tildados. Le vamos a poner aceptar y tendremos una salida de máquina como la que veíamos acá en esta filmina, ¿sí? Bien, nada, estos son algunos señalamientos para que los tengan en cuenta para las próximas actividades, ya que cuando trabajamos con variables que tienen un nivel de medición ordinal o superior, además, como dije antes, de las frecuencias simples, podemos también las acumuladas. Pasemos entonces a ver la actividad parcial evaluativa 5, ¿sí? Para esta actividad van a tener que resolver la actividad 7 de la guía de trabajos prácticos. La consigna de la actividad 7 la he modificado para que les sea más simple de resolver, por lo tanto es diferente a la que está en la guía, así que utilicen la consigna que les voy a presentar a continuación, ¿sí? ¿Cuándo van a tener que entregar esta actividad? Van a tener tiempo hasta el 27 de mayo a las 23:59 horas. ¿Por dónde la van a entregar? Lo van a hacer en una tarea particular creada en el bloque de nuestra comisión, que se va a llamar Actividad Parcial Evaluativa 4. ¿Cómo la van a tener que resolver? Como hemos venido haciendo hasta ahora, con los señalamientos que yo haré a continuación, entregándola mediante un archivo Word o PDF y siguiendo las mismas pautas de desarrollo que hemos usado ya para las actividades previas. ¿Quién la va a entregar? La persona que ustedes señalen como representante del grupo. Puede ser la persona que ya lo venía haciendo o puede ser una nueva en función de que algunos grupos han sido modificados, ¿sí? ¿Cuáles son los recursos? La base de InfoStat, ¿sí? Esta que yo señalaba anteriormente, que van a tener que descargar nuevamente porque está actualizada. El capítulo 3 del manual del libro de cátedra y los teóricos que van subiendo tanto el profesor adjunto como el profesor titular y también aquellos tutoriales que ya les hemos dejado en la guía de trabajos prácticos y específicamente en el cronograma. Vamos a ver la consigna de la actividad parcial evaluativa número 5 y específicamente de la actividad 7, ¿sí? Se las voy a leer. Luego de ver descriptivos en los videos que les dejamos ahí, van a tener que, primero, por un lado, calcular medidas descriptivas para resumir el tiempo dedicado a usar redes sociales, es decir, la variable P8, y también medidas descriptivas para resumir la edad a la que se fue de su casa familiar por primera vez la persona que respondió. Es decir, P11. Luego de calcular estas medidas, van a tener que hacer una lectura
de esos resultados, ¿sí? Por otro lado, van a tener que elegir un caso de la base esta de InfoStat para la variable PD25, es decir, la variable que pregunta sobre la cantidad de dinero ofertado a otra persona. Van a tener que calcular cuánto se desvía del promedio usando puntaje Z y hacer una interpretación del puntaje Z obtenido. Como ya les dije, esta consigna es diferente a la que está planteada en la guía, por lo que para resolverla van a tener que usar lo que está aquí señalado en el video, ¿sí? Dividí la consigna en dos partes, en una parte llamada A, podría decirse, y en otra parte llamada B, para que les sea más fácil de comprenderla y para que la puedan resolver también de una manera más simple. Empecemos viendo cómo podemos proceder para resolver la parte A de la actividad 7. Para ello, van a tener que ver los videos que ya fueron señalados. Primero tendrán que calcular con InfoStat las medidas descriptivas, pegar las salidas de máquina en un documento Word y redactar lo que observan en esa salida de máquina, ¿sí? Yo acá, a modo de ejemplo, trabajé con la variable P8, pero ustedes también deberán hacerlo con la variable P15. Y también a modo de ejemplo, redacté lo que observaba en lo que estaba remarcado en naranja en la salida de máquina. Ustedes van a tener que hacer lo mismo, pero van a tener que interpretar toda la salida de máquina, ¿sí? Veamos entonces qué está remarcado de esta salida de máquina. Yo remarqué el número o la N, es decir, el número de casos que respondieron a la encuesta. También marqué la media o el promedio, el primer cuartil y el percentil 95. Ahora voy a hacer una interpretación de esto remarcado. Podríamos decir que un total de 7.287 personas respondieron a la variable P8, es decir, a la pregunta sobre el tiempo dedicado a usar redes sociales. En promedio, las personas estuvieron 225 minutos conectados o conectadas a las redes sociales el día previo a responder esta encuesta. También podemos decir que un cuarto de las personas estuvieron conectadas 94 minutos o menos a las redes. Y por último, el 5% de las personas que estuvieron más tiempo conectadas a las redes lo hicieron durante 600 minutos o por más tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a tener que entregar para esta parte de la actividad? Lo que está acá remarcado en naranja, el cuadrito grande, es decir, la salida de máquina con las medidas descriptivas para la variable P8 y la variable P11 y una lectura de todo lo que observen allí para cada una de las variables. Pasemos entonces ahora a ver cómo van a resolver la actividad, o mejor dicho, la parte B de la actividad 7, ¿sí? Específicamente van a tener que seleccionar un caso de la base, ver el valor de la respuesta, es decir, identificar qué respondió esa persona a la pregunta, calcular el puntaje Z e interpretarlo. Para calcular el puntaje Z van a tener que usar la fórmula que yo les dejé aquí en la diapositiva y que también está en el manual de la cátedra. Esta fórmula indica que nosotros podemos obtener el puntaje Z a partir de la diferencia entre el valor absoluto del caso y el promedio de las respuestas de las personas. Esta diferencia dividida la desviación estándar, también calculada a partir del promedio de todas las respuestas de las personas. Entonces, en función de lo que acabo de decir y mirando la fórmula, para que nosotros podamos calcular este puntaje Z, vamos a necesitar contar con los valores de la media y de la desviación estándar, específicamente con la pregunta que estemos trabajando, ¿sí? ¿Cómo vamos a obtener esos valores? Los vamos a obtener usando el InfoStat y procediendo de la misma forma que van a
proceder para resolver la actividad, la parte A de la actividad 7, ¿sí? Yo les voy a dar un ejemplo ahora. Utilicé específicamente la variable P8, pero ustedes van a tener que hacer lo mismo que yo estoy haciendo acá con la variable P25, ¿sí? Que es la que tienen que usar para resolver la consigna. Entonces, lo que hice primero fue seleccionar un caso de la base de InfoStat. En este caso, como podemos ver acá a la derecha, yo seleccioné el caso 1 de la variable P8, ¿sí? Cuando miramos esta captura de pantalla del InfoStat, podemos ver que en las filas está remarcado el caso 1 y en las columnas está remarcada la variable P8. El caso 1, es decir, esta persona indicó que estuvo 11 minutos conectado o conectada a las redes, ¿sí? A partir de ese dato, que es el dato observado o el valor absoluto, y tomando la salida de máquina que me tira el InfoStat sobre las medidas descriptivas de las variables, que la podemos ver acá debajo de la captura de pantalla del InfoStat, calcule el puntaje Z, ¿sí? Entonces, como podemos ver, lo que hice fue, al promedio de las respuestas de las personas a esta variable, sobre los minutos que estuvieron conectados o conectadas a las redes, le resté el valor del dato particular de nuestro caso, ¿sí? Entonces, a 225.26, que es el valor de nuestra media, se le restó el valor del caso específico, que es el caso 1, que había indicado, como podíamos ver antes, que había estado 11 minutos en las redes. A esa resta, o esa diferencia, la dividí por la desviación estándar. De esa forma, yo obtuve un puntaje Z, que es el que está acá en la diapositiva. Obtuve un valor de Z igual a menos 1.10 u 11 redondeado, ¿sí? Como el puntaje Z expresa la posición de una persona en relación a un grupo, nosotros podemos hacer la siguiente interpretación de este valor obtenido. El tiempo que pasó en las redes esta persona, es decir, el caso 1, está a 1,11 desviaciones estándar por debajo del promedio. Así, en función de lo que les fui presentando, lo que van a tener que entregar como parte de la resolución de esta actividad es mínimamente lo que está remarcado aquí debajo en el cuadrado grande naranja, eh, que vendría a ser especificar cuál es el caso que se selecciona, cuál es el valor de ese caso, aplicar la fórmula, mostrar cuál es el valor Z obtenido y hacer una interpretación de ese valor Z, ¿sí? Obviamente esto lo van a tener que hacer para la variable P25, ¿sí? Bien, por último, y ya para ir cerrando, mencionarles algunos aspectos considerados importantes. Recuerden que las dudas que van planteando en el foro de consultas prácticas se van respondiendo en el archivo Drive compartido que se llama Respuestas a Preguntas Frecuentes. Otro señalamiento es que aquí en el foro también les hemos dejado una encuesta. Esta encuesta surgió de varios inconvenientes que hemos ido observando que tienen ustedes para poder acceder al ABP. Entonces, básicamente la encuesta releva el tipo y el nivel de accesibilidad que están teniendo para poder cursar esta materia de manera virtual. Y también hay algunas preguntas que aluden a cómo vienen funcionando los recursos que estamos usando desde la cátedra. Aquí en la diapositiva está el link, pero vayan al foro de consultas, en el tema encuesta, lo copian, lo pegan y de esa forma van a poder responder la encuesta. Es muy importante para nosotros y obviamente también para ustedes, para que podamos mejorar eh, este proceso de enseñanza-aprendizaje virtual, que la respondan, ¿sí? Por último, dejarles aquí cuáles son las pautas para el desarrollo y entrega de esta actividad evaluativa y de todas.
Y recalcarles que en el contenido de la portada es muy importante que ustedes mencionen los datos de las personas que han resuelto la actividad, ¿sí? Es decir, quienes están formando parte actualmente del grupo, porque aquellas personas que no son mencionadas en la portada son consideradas por nosotros como ausentes. Entonces, de alguna forma, eh, tienen un desaprobado, es decir, se evalúa que no han entregado esta actividad. Eh, por último, nada, decirle que si bien les dejamos otras tareas y cerramos así con un pequeño meme como estamos haciendo casi todos los videos de las clases, resaltarles que estamos haciendo todo lo que más podemos como equipo docente para acompañarles y para tratar de resolver todas las inquietudes y todas las dificultades que van surgiendo. Gracias por el tiempo. Nos vemos próximamente.